Como Marx estimaba que la propiedad privada de los medios de producción, vale decir, del capital, es la fuente de todas las opresiones, supersticiones y vicios, estaba convencido de que la sola estatización del capital, acompañada de una sabia planificación total de la economía, sería de suyo capaz de generar hombres nuevos, solidarios, honestos, extraños a todo afán de poder, ateos y libres de complejos psicológicos, etc. Frente al paraíso celestial de Jesucristo, profetizaba, en suma, el paraíso terrenal comunista. El resultado general a que llegué por el estudio de la economía política puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. El conjunto de relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base concreta sobre la cual se levanta una superestructura jurídica y política, en la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, es inversamente su ser social el que determina su conciencia. A un cierto grado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es sino la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. El cambio de la base económica revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que piensa de sí, no podemos juzgar tampoco estas épocas de transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Una formación social no desaparece jamás antes de que se haya desarrollado todas las fuerzas productivas que ella puede contener. Nunca surgen relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia material de estas relaciones se hayan manifestado en el seno mismo de la vieja sociedad. Las relaciones de producción burguesa son la última forma contradictoria del proceso de producción social. Sin embargo, las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver esta contradicción. Con esta formación social se acaba la prehistoria de la sociedad humana. El manifiesto comunista. Algo le faltaba aún a los dos maestros de la utopía comunista supranacional, un catecismo o resumen breve y llamativo de las proposiciones y postulados de la nueva doctrina. La Liga Comunista de Londres les encargó redactar este esbozo, así nació el manifiesto comunista. Marx y Engels afirman en esta famosa proclama que toda la historia de la sociedad humana hasta hoy día es una historia de lucha de clases. La salvedad, hasta hoy día, obedece a la fe de sus autores en que esta lucha iba a terminar para siempre y muy pronto. En efecto, el manifiesto sostiene que el capitalismo burgués está en su última fase histórica. Su propio sistema de organización de la producción económica ha creado al proletariado predestinado a destruirlo. El sistema burgués es como el aprendiz de brujo, incapaz de dominar aquello a lo que él mismo ha dado vida. En consecuencia, los asalariados han de tomar conciencia, unirse y organizarse internacionalmente, ya que el trabajador no tiene patria. El objetivo es uno: la revolución mundial por la violencia, que las clases dirigentes también ante la revolución comunista. Tal era el clamor del manifiesto. Los obreros nada tienen que perder, como no sean sus cadenas, y en cambio todo un mundo para ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Hacia el 20 de febrero el pequeño libro estaba impreso y podía comenzar a difundirse. Entonces ocurrió algo decisivo. El 24 de febrero estalló en París la Revolución de 1848. El acontecimiento constituyó para Marx una decepción.
la Revolución de Febrero llegaba demasiado pronto, o su manifiesto salía demasiado tarde. En efecto, los acontecimientos de 1848 tuvieron por consecuencia que nadie, salvo los pequeños grupos comunistas, leyera el manifiesto que Carlos Marx y Federico Engels habían proclamado y dirigido al mundo entero. El opúsculo quedó asfixiado entre las convulsiones que desangraron a la mayor parte de Europa en 1848 y 1849. Las revoluciones de 1848 seguirían caminos muy diferentes de la ruta trazada por Carlos Marx, ya que se aburguesarían enseguida. Después de haber trabajado algún tiempo como periodista en Alemania, durante aquel período revolucionario y de haber sido expulsado de Bélgica, de Prusia y por segunda vez de Francia, Carlos Marx debió retirarse a Londres, donde se dedicó a la compraventa de libros de ocasión. Allí, en su boliche y en la sala de lectura del Museo Británico, aquel proscripto elaboró su doctrina entre lapsos de demencia durante 20 años. La Segunda República Francesa, Lamartine, Lamennais y Tocqueville. Una notable figura dominó todos los años de controversias políticas y sociales cada vez más violentas. Alfonso de Lamartine, poeta, orador, historiador, aristócrata y demócrata a la vez, era un romántico que pretendía desempeñar el papel del político realista. Lamartine se hizo célebre en 1821 a los 30 años de edad por sus meditaciones poéticas. Elegido miembro de la Cámara de Diputados en 1833, Lamartine confundió en brillantes discursos a la monarquía, institución que en su exaltada opinión era un dechado absolutamente despreciable de aburrimiento, egoísmo, dureza y arbitrariedad. Según sus propias palabras, era más amigo de las ideas que de las dinastías. Ningún gobierno en su concepto podía actuar contra los sentimientos que viven en el pueblo y que proceden de su amor a la patria. Su historia de los girondinos fue, según definición propia, un libro de piedad, obra publicada en 8 gruesos volúmenes que terminó en 8 años y medio. Los historiadores científicos reprochan a Lamartine el no poseer la suficiente formación profesional y tratar a menudo los hechos con negligencia o con la más absoluta arbitrariedad. Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, decía que Lamartine había elevado la historia a la dignidad de novela. La historia de los girondinos de Lamartine provocó una revolución en el mercado del libro. Jamás se habían conocido ventas similares. Se propuso en la obra ofrecer el pasado como ejemplo para el presente y el porvenir, y abrir caminos a la nueva revolución, aunque esta vez de espíritu más girondino que jacobino. Lamartine trataba de recordar al pueblo francés las hazañas que realizara medio siglo antes y convencerlo de su capacidad para demostrar idéntico heroísmo, lo que comprendieron los innumerables lectores de su libro, y no solo los admiradores, sino los detractores. Chateaubriand expresó gráficamente la opinión de los conservadores. Lamartine nos adorna la guillotina. También causó sensación una obra del abad Lamennais, Palabras de un creyente, que predicaba desde un punto de vista cristiano el evangelio de la rebeldía. Por último, hacia 1835-1840, Francia leía los 4 volúmenes de Tocqueville sobre la democracia en América. Alexis de Tocqueville, preclaro pensador social de la historia moderna, era a mediados del siglo pasado uno de los más conspicuos representantes del liberalismo democrático en Francia. Su obra acerca de los Estados Unidos de América trataba de demostrar a los lectores franceses y a los europeos en general que el orden social podía instaurarse perfectamente basándose en los ideales democráticos. Tocqueville afirmaba que el liberalismo no debía continuar siendo en forma indefinida censitario o plutocrático. George Sand y Michelet. George Sand, seudónimo de Aurora Dupin, era la más importante de las escritoras de Francia. En 1848, como Lamartine, supo expresar los ideales humanitarios de la Revolución. Discípula de Rousseau, Byron y Chateaubriand, escribió 84 novelas, cuyo tema era el amor libre, pero hacia 1840 los asuntos amorosos dejaron lugar a los sociales. Despreciaba a Luis Felipe y admiraba a Lamennais, el clérigo enemigo del clericalismo. Lo mismo sentía por el socialista Louis Blanc. Otra gran figura francesa fue el historiador Julio Michelet. Mientras la monarquía de Julio marchaba hacia su ruina, él recopilaba datos sobre las primeras jornadas de la Revolución Francesa. En 1831 fue nombrado director de los Archivos Nacionales y luego profesor de la Sorbona. Más tarde ingresó en el Colegio de Francia. Su obra, Historia de Francia, en 17 volúmenes, constituye un himno al glorioso pasado del pueblo francés. Augurios de tormenta. La ceguera política de Luis Felipe corría a parejas con su terquedad y acusó a los opositores de estar movidos por pasiones enemigas o ciegas, lo que provocó una inmediata reacción.
El Nacional y la Reforma tuvieron un tono colérico en sus notas. En Londres, si bien Palmerston deseaba la caída de Guizot, en Berlín preferían que siguiera en el poder. El 20 de febrero de 1848 el poeta Lamartine pronunció un discurso sobre los peligros que ofrecía la situación, y puesto a elegir entre el peligro o la vergüenza, dijo optar por el peligro. Al día siguiente los reformistas anunciaron un banquete a realizarse en París, pero el ministro decidió impedirlo y prohibió una manifestación convocada por el Nacional y la Reforma. Sin embargo, el 22 de febrero los estudiantes y los obreros, a los gritos de ¡Viva la Reforma!, se lanzaron a la calle y levantaron barricadas. Fue una terrible jornada en que Lamartine se sentía culpable por el discurso pronunciado. El pueblo francés quería manifestar sus opiniones y perpetuar su derecho de libre expresión, y decía que solo una minoría apoyaba a Luis Felipe, quien se sostenía por la policía y el soborno. La oposición a la política y forma de gobernar del rey de Guizot inspiró a los trabajadores un movimiento revolucionario de objetivos económicos sociales. A ello hay que añadir la crisis económica que sufría Europa y de la cual Marx y Engels extrajeron el argumento de que la sociedad capitalista estaba al borde de la bancarrota. La crisis había empezado en Irlanda en 1843, a raíz de una pésima cosecha de patatas. También hubo catastróficas cosechas de trigo en Inglaterra y en el continente. En Flandes apenas se podía comer. En Francia, en 1847, hubo escasez y hambre. Los bancos se declararon en suspensión de pagos. Las fábricas se cerraron. Los obreros fueron despedidos y se organizaron marchas de hambre. Estalla la revolución. Para colmo de males, el 23 de febrero de 1848 la Guardia Nacional se amotinó. 9 regimientos se unieron al pueblo y recorrieron las calles al grito de ¡Vivan las reformas! Guizot fue llamado al palacio y poco después anunció a la Cámara con su frialdad y calma acostumbradas que acababa de presentar su renuncia y que el rey había confiado la formación del nuevo gobierno al conde Moll. Los diputados acogieron la noticia con aclamaciones. Los reformistas hubieron de esperar mucho tiempo, pero al fin había caído Guizot. La atmósfera se hizo menos densa y el prestigio del monarca mejoró algo. Se diría que aquella solución era suficiente, o por lo menos debía serlo, y era considerado como un gran éxito por la mayoría de los burgueses, radicales y liberales de París. La oposición había vencido y podía disfrutar de su victoria y suspender toda acción mientras llegaban las reformas esperadas, objetivo del momento. En este compás de espera se desencadenó la tragedia. En el Boulevard de las Capuchinas, y por motivos que se ignoran, un soldado hizo fuego sobre uno de los manifestantes que se encaminaban hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el pueblo expresaba su alegría por la caída de Guizot. El disparo fue seguido de una salva que mató a 50 manifestantes y hirió otros 70. Aquel incidente decidió la muerte política de Luis Felipe de la monarquía de Julio. Los cadáveres fueron paseados por las calles a la luz de las antorchas y durante la noche del 23 al 24 de febrero los obreros asaltaron los arsenales y levantaron barricadas. Ante tal situación el conde de Moll anunció al monarca que renunciaba a encargarse de formar gobierno. Thiers, llamado con urgencia a las Tullerías, aceptó hacer una tentativa para constituir nuevo gabinete. Acto seguido, el mariscal Bourgeois fue nombrado comandante militar de París. Este puso sus tropas en movimiento hacia las 5 de la mañana. Los soldados fueron recibidos con gritos de ¡Viva la República! Abdicación de Luis Felipe. Al despuntar el alba se levantó el telón del gran drama del 24 de febrero de 1848, día en que los obreros lograron la victoria. Hacia las 10 de la mañana, un comunicado desolador del mariscal Burgueró llegó al palacio. No dominaba la situación y se había visto obligado a retirarse con los contingentes enviados al centro de París. Los oficiales parlamentaban con los rebeldes y los soldados desertaban en masa. Burgueró se había parapetado y atrincherado en el arco del Carrusel y en las Tullerías. Luis Felipe quiso percatarse por sí mismo de la situación. Con uniforme de general de la Guardia Nacional dio a caballo la vuelta al arco del Carrusel. Fue un breve paseo. Las tropas lo recibieron al grito de ¡Vivan las reformas! Y hubo de volver grupos hacia las Tullerías. Hacia el mediodía se observó que los revolucionarios se concentraban en sus alrededores. Thiers, cuya magistral habilidad pudo encauzar la monarquía de julio de 1830, se retiró prudentemente, afirmando que ya no había salvación. Grenville lo calificaría de cobarde.